Buenas noches, vamos a tener la clase de hoy. Como habíamos programado, hoy tenemos lo que son los textos personales. Al hablar de los textos personales, bueno, primeramente es hablar de los textos funcionales personales. Entiéndase que texto funcional es todo aquel texto que tiene una función y que va a desempeñarse en la vida cotidiana. Hay muchos textos funcionales que hoy en día ya no se utilizan. Por ejemplo, la carta ya se utiliza muy poco o ya muchos ya no lo utilizan. También el correo escrito ya no se utiliza, pocos lo utilizan, ahora se utilizan las mensajerías. Y así podemos ver, por ejemplo, el teléfono fijo, pues ya pocas familias tienen, casi la mayoría utiliza celular. Entonces, estos textos funcionales vamos a verlos desde cómo se usaban antiguamente y pues analizar cuáles se usan. Ahora, es importante que sepan hacer ustedes estos textos precisamente para que se ayuden y que en el momento que sea necesario ustedes puedan utilizarlos, recurrir a ellos y pues servirse de ellos sobre todo. Esa es la razón de estos textos. Como tarea tienen ustedes por ahí el currículum, entonces les pido de favor que para la próxima hora, más bien para la próxima clase que será el viernes, ustedes entreguen un ejercicio de lo que es el currículum. Voy a describir las partes del currículum mmm, por aquellos que les cuesta un poquito más escribir. Primeramente tenemos el currículum, se compone primeramente de los datos personales. Dentro de ellos vamos a describir el nombre completo nuestro, nuestra dirección, con nombre de la calle, número de la casa, colonia y código postal. Después vamos a dar, aparte de nuestra dirección, vamos a dar un teléfono donde se nos puede localizar o bien un correo electrónico también para que puedan enviarnos mensajería. Después de estos datos vamos a describir de dónde somos originarios y qué edad tenemos, enunciando día, mes y año. Esta sería la primera parte. La segunda parte propiamente es la descripción de la experiencia académica que tengo, es decir, de todo mi recorrido académico. Podemos iniciar desde preescolar, si es que lo consideramos. De lo contrario, podemos iniciar desde primaria o secundaria. Y el caso de ustedes, preparatoria, pues sería propiamente señalar o indicar qué cuatrimestre están cursando de preparatoria, si es que van a hacer su currículum. En caso de que alguien tuviera ya una licenciatura, pues pone la licenciatura señalando la escuela en que fue cursados los estudios que ya tienen y los años en que fueron cursados. Ahora, esto tiene que coincidir con los certificados que ustedes van a registrar o van a integrar a su currículum, porque les van a pedir copias de cada uno de los estudios que ya realizaron. Entonces, no se pueden inventar que ustedes tienen determinados estudios y pues a la hora de la hora, pues resulta que no hay nada. Entonces, por eso es importante que tengan esto, por favor. Siguiente. Después de los estudios realizados viene la experiencia laboral, es decir, en qué y en qué empresas han trabajado a lo largo de este tiempo. Señalando la empresa, el nombre de la empresa y los años en que elaboraron y sobre todo la función que desempeñaron. Por favor, no se vayan a inventar nada de esto porque
es muy probable que les pidan cartas de recomendación de las empresas donde laboraron, y si se las están inventando, pues de dónde van a sacar esas cartas. Por eso es importante. Después de esto, ya van ustedes a poner algunas habilidades que tienen, por ejemplo, aquellas personas que se les facilita mucho la computación y el manejo de algunos programas de Office. Por ejemplo, el caso de Excel. Excel, pues que es en el campo administrativo, lo utilizan mucho para gráficas, para estadística, para toda la cuestión de números, por las fórmulas que se pueden utilizar dentro de este programa. Está Word también, todos los formatos que maneja Word, las presentaciones, etcétera. PowerPoint, y así podemos señalar algunas otras. Otras habilidades puede ser, por ejemplo, la facilidad de palabra, el trato con personas, es decir, de esto no tienen ustedes documentos oficiales para amparar su conocimiento. Sin embargo, sí lo pueden ustedes presentar como habilidad que tienen. ¿De acuerdo? A ver, vamos a compartirles aquí la presentación. Entonces, esto sería la tarea propiamente. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los textos personales. Los textos personales entonces son los que narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada quien. Estas narran y describen y hablan en forma emotiva y ayudan a confrontar realidades propias y a poner en orden situaciones de la vida diaria. Estos son propiamente los textos personales. Ahora, los textos personales eh, podemos nosotros integrar lo que son los textos escolares. Después de los textos escolares, podemos integrar también los textos históricos. Y por último, pudiéramos integrar los textos laborales. Cada uno de estos textos son funcionales porque a la fecha, bueno, pues siguen funcionando. Si hablamos de textos laborales, pues estaríamos hablando de una solicitud de empleo. La solicitud de empleo, pues como algunos ya saben cómo se llama, están dentro de los laborales porque pertenecen a ese ámbito laboral. El currículum también pertenece a un ámbito laboral. Pero si hablamos de una autobiografía o una autobiografía, pues estamos hablando también de un documento personal. Pero si hablamos de apuntes de escuela, bueno, pues estamos hablando de un texto escolar. Y estos textos entonces los vamos a ir describiendo cada uno a lo largo del curso. Esto con la finalidad de tener no solamente la teoría, sino también la práctica. Estas tareas ustedes las van a entregar en Word, y los ejercicios propiamente los van a hacer de puño y letra. Esto con la finalidad de ejercernos dentro de la escritura y dentro de la lectura. ¿Alguna duda? Entonces repito. Dentro de los textos funcionales tenemos los textos personales, tenemos los escolares, tenemos los históricos y tenemos los laborales. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, propiamente estos textos son los que vamos a estar nosotros analizando. No sé si tienen alguna duda. Bueno, los textos históricos son aquellos que relatan hechos o acontecimientos vividos por alguna persona en determinado momento de su existencia y dan a conocer detalles, circunstancias y personajes que intervinieron. La estructura es de carácter analógico, es decir, en relación al tiempo. ¿Por qué históricos? Bueno, porque pues son en una etapa de nuestra historia, son en una etapa de nuestra vida. Por lo tanto, pasan
a la historia. Pero podrían preguntarse, bueno, ¿cuáles son estos textos históricos? Bueno, pues primeramente tenemos la autobiografía. ¿Pero qué es la autobiografía? Bueno, la autobiografía es un texto donde el autor da a conocer aspectos de su vida, así como de su historia y época y ambiente en el que convivió. ¿Por qué es un dato histórico? Bueno, porque la autobiografía tiene ciertos cambios o sufre ciertos cambios con el tiempo. No es la misma, sino por el contrario, va cambiando según la época y según la edad del propio escritor. Es decir, no es la misma experiencia que tuvimos a los 10 años que la misma experiencia que tenemos a los 20 o a los 30 o a los 40 o más. Por eso nuestra autobiografía va cambiando, porque al principio, bueno, pues anunciaremos que estamos cursando preparatoria, pero en un futuro posiblemente ya no solamente es preparatoria, ahora resulta que ya son escritores, que ya son doctores en algún ramo de la ciencia, que ya tienen cierta especialidad, por lo tanto, la autobiografía se va modificando y por ende, pues se va ampliando. Por eso un dato histórico, pues va cambiando según el tiempo. Bueno, también tenemos el diario y tenemos otros documentos que iremos viendo de manera más detallada y de manera más puntual. ¿Por qué es un dato histórico? Bueno, porque el diario pues es una sucesión de acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida. No sé si se acuerden ustedes o conozcan la obra del diario de Ana Frank. Es decir, pues es un dato, es un diario histórico porque va describiendo diferentes etapas de su vida. Nosotros también, incluso podemos pegarles hasta fotografías que corresponden a la edad que teníamos cuando comenzamos a escribir nuestro diario. Y esto pues pasa a ser un texto histórico. Por motivos de tiempo, continuamos la próxima. Les agradezco. Buenas noches.